Nos obligamos a hablar de cine, hacemos lo mismo con los libros. Por lo menos una vez por semana hablamos de libros. Si eso provoca que después leamos, o quien escucha lea, sería algo genial. Quizás quien escucha lee cotidianamente, lo cual está buenísimo también. Pero si provoca que alguien agarre un libro, ¿sí? Físico, bienvenido sea. ¿Sí? Esa voz es de Guillermo Tangelson. Hola. Encargado de las relaciones interinstitucionales de la editorial de La UNLA, quien hace 40 años y un día estaba además en el Estadio Azteca. Anécdota que voy a recordar por siempre, Guille. ¿Cómo andás? Yo también. Vos también, claro. Bien, muy bien. La pregunta es, sí. ¿Vos a tu pibe le lees a la noche? Sabés que sabés que es un tema que charlaba hace poco con mi compañera, porque al mayor, cuando tenía 2 o 3 años, y más también, le leíamos casi todas las noches. El tema es que ahora comparte habitación con su hermana de 2. Y tenemos que encontrar una dinámica para que si la de 2 ya se durmió, claro, que también quizás le leemos antes de que se duerma, poder leerle al más grande, que hay que ver si lo hacemos en otra habitación, en nuestra habitación. Pasa o compartir, empezar a encontrar. Claro, ¿no? encontrar quizás algo que podamos leer a los dos. Sí. Pero está pasando que sabés que justamente desde que tiene hermana... Le leemos muy poco. Ese es un tema. Pero solíamos hacerlo, y ahora la inquietud es, bueno, ver cómo hacer para fomentar la lectura, ¿no? Y yo creo que está bueno. En la vorágine diaria quizás a veces nos percatamos de que, che, pará, ¿cómo hacemos para que, si no lo hace por cuenta propia, cómo hacer para tratar de incentivarlo? Es el hábito, me parece, por un lado, sí, el compartir ese rato, sí, y que me parece que hay un punto en el cual hay una edad en la cual medio que perdemos esa batalla. Creo que Toy Story 5 se trata un poco de eso, ¿no? Sí. Que es, bueno, las tecnologías. Y uno cuando ve que sus hijos adolescentes empiezan a preferir el celular en vez del libro, y está difícil traccionar. Porque además hay un montón de cosas, ¿no? Sí. Digo, el tema... ¿Estás en esa etapa con hijos? Estoy en esa etapa con el más grande, que el último... A ver, ¿qué es lo primero que haces a la mañana? Y no sé, cuando te despertás. Suena el despertador, sí. Tiki, es el celu, es el celular, y de repente, sí. Y ahí se está... Y lo conecto a internet para ver si llega algún mensaje a la mañana para leer temprano. Y tenés los puntitos rojos ahí. Sí. Entonces hay una cuestión que se llama el loop de compulsión, ¿no? Que de repente hay novedades todo el tiempo. Después está el tema de que, viste, tipo el Candy Crush, que cada tanto te celebra alguna pavadita. Sí. Bueno, y todo eso el celular lo hace. En promedio tenemos más de 4 horas de celular por día de uso, ¿no? Y lo que cuentan es que tener el celular a tu cuerpo es como tener a una personita de 8 años sobre tu espalda durante 4 horas. A eso el tema de la miopía, que genera un montón el tema del celular, el tema de justamente la falta de melatonina cuando uno se va a dormir con el sueño, que genera estrés, diabetes, obesidad. Es un bajón leer a la noche, no leer a la noche, sino darle al celular, y lo que recomiendan es leer en vez de usar el celular. Claro. Hay que hacer el esfuerzo, porque si lográs romper la inercia quizás de tomar el celu, por ejemplo, para mí muchas veces una pausa, decir, bueno, termino el día y ya acostado me juego un ajedrez. Sí. Pero lo hago con el teléfono también. Hay que encontrarse ese rato. No es que, y hay que encontrarse ese rato para... A mí me pasa, a ver, yo vengo en el colectivo, y cuando vengo en el bondi es 1 horita, digo, tengo 1 hora para leer, y es genial. Sí, y ya tengo, casi te diría que tendría que ser como una especie de posteo en particular de bondis y libros, ¿no? Como estaría bueno. Estaría bien. Sí. He leído cosas lindas. Ahora estoy leyendo a Basterrica, Cadáver Exquisito. Tremendo, pero muy recomendable también. ¿Y en tu casa en qué momento lees o logras leer? No, poco. En realidad mis grandes lecturas son en transporte público. Después, nada, llego, tengo que laburar, hacer cosas, preparar clases. Sí. Es poco el tiempo. Es fines de semana a veces, un ratito. Sí. Pero es poco, mucho menos de lo que quisiera, lamentablemente. Claro. Pero bueno, eso, encuentro huecos, y los huecos que tengo es más para escribir que para leer, entonces tengo que sopesar, hacerle la comida a los pibes y lavar los platos. Claro. Y cuando escribís, ¿de qué forma escribís? Caótica, por lo general. Sí. El soporte, me refiero más al soporte. Lápiz y papel, celular, computadora.
Lo que tenga a mano. Por lo general soy bastante de lo digital. Tengo un blog de notas donde tengo como algunas anotaciones. Tengo después el Dropbox donde voy armando las cosas. Y tengo un archivo donde tengo las muchísimas novelas que tengo en proceso y cada tanto abro como 5 pestañas con las novelas en las que estoy trabajando y digo, bueno, ¿cuál me interpela hoy? Y ahí me pongo a laburar de acuerdo a lo que más me llama ese día. Pero ¿has llegado a escribir en el teléfono, por ejemplo? Sí, muchas veces. Varias veces. Mirá. Sí, anotaciones que después vas pasando y vas después retocando. Hace poco escuchaba a una escritora, obviamente no muy joven, por así decirlo, que hacía referencia a la relación que existe entre quizás el lápiz y el papel y lo importante que es, por lo menos para ella, escribir de esa manera. Es que es muy importante. Cognitivamente no pasa lo mismo cuando uno escribe o en tecleas digital. Cuando escribís, que cuando dibujas la... La grafía es otra cosa. Yo tengo una letra horrible, con lo cual tampoco me lo impongo demasiado, pero sí, ahora lo que pasa es que también ya lo tenés como un poco más masticado, más editado. Entonces, si tenés que corregir y demás, lo digital soluciona bastante, ¿no? Te soluciona, sí, pero ese... te diría como ese libre fluir de la conciencia que te permite ir escribiendo, que Sí. nada, los surrealistas como que siempre lo estimulaban, como escribí, y en un momento te disparás para otro lado, y eso está buenísimo. Algún día, si querés, hablamos como Dale. largo y tendido. Sí, estaría bueno, nada, cómo se inspira uno, qué pasa a la hora de escribir, cuando uno se traba. Hay un montón de herramientas como para destrabar y empezar a tener disparadores creativos. Así que, no, eso está bueno. Está bueno. Dale. Pero está dentro de poco el concurso de escritura de la provincia de Buenos Aires. Así que nada, quien quiera, como dato. Quien quiere, nada, fijarse de qué va, quizás puede servir como objetivo para... Sí, para y muchos si muchas para poderse alguno de las personas que nos están escuchando le gusta escribir, hay una página muy buena que se llama escritores.org, donde todo el tiempo hay concursos que hay en todo el mundo. Puedes decir, bueno, por género, o si es por envío por mail, o si es infantil, si es policial. Bueno, y ahí lo vas filtrando. Así que si quieren, escritores.org, es muy buena página. Ahí está. Bueno, tenemos libros. Tenemos libros, obviamente, tenemos libros. Estamos transmitiendo también a través de nuestro Instagram, que es @radio.unla. Así que quizás se llegan a ver. ¿Qué nos trajiste por hoy? Bueno, como siempre, tratamos de que tenga algo que ver. Y como se avecinan las vacaciones de invierno, tenemos... Es cierto, falta poco. Falta poco, ya nos estamos entusiasmando, además de abrigarnos mucho. Y la idea es justamente algunos libros para niños, ¿sí? Bueno. Sabes que se vienen las vacaciones, hay algunas editoriales con las que nosotros venimos trabajando, a las que le tenemos mucho cariño, como por ejemplo Del Naranjo, Chirimbote, y hay otras editoriales que por vía de distribuidoras también Ciraolo nos viene pasando, Zoom nos viene mandando libros, así que voy a empezar a contarte un picadito de algunos libros y te voy a leer una partecita de uno muy bonito que tenemos. Dale. Si te gustan los fantasmas, ¿sí? Y los aparecidos, ¿sí? Acá hay uno que tiene libros de Guido de Maupassant, Bram Stoker, Wharton, y empieza con esta frase, que es casi un microcuento de por sí. Dice, sola y su alma. Una mujer está sentada, sola en su casa. Sabe que en el mundo no hay nadie más que ella. Todos los demás han muerto. Golpean a la puerta. Thomas Bailey Aldrich, 1836, 1907, Estados Unidos, ¿no? Y ahí tenemos algunos relatos sobre fantasmas y aparecidos. Bien. Después de Germán Cáceres, también, acá no sé si se llega a ver, de Del Naranjo, mi vecina es un fantasma y su hija también, ¿no? Opa. También un chico que no cree en los fantasmas y dice, no creo en los fantasmas, empieza a hacer averiguaciones y bueno, se encuentra, como el título lo indica, con que su vecina y su hija son fantasmas. Este lo vamos a dejar para un poco más adelante. Dale. Después, ¿te gustan los monstruos de la antigüedad? Acá también tenemos muchos de esos monstruos clásicos, minotauros, centauros y todos los monstruos de la antigüedad que tanto le gustan a los chicos. Y
Tenemos nada, Argos, la caída de Ícaro, y ahí tenemos como muchos de los relatos míticos también de Del Naranjo. Acá está muy linda serie que hizo Chirimbote, ¿sí? Perdón, de Sudestada, pero bueno, Sudestada, un Quino para chicos, ¿sí? Cuentan al querido Quino, el creador de Mafalda, ¿sí? Y te van contando la historia del querido Quino. Y ahí sí, también de Sudestada tenemos Alejandra Pizarnik, ¿sí? ¿Qué es esto? También para ir contando un poco, bueno, el tema de la poesía argentina, ¿no? Y cómo ir contando la vida de las personas que uno tanto admira, así que Pizarnik también es una alternativa. Y ahora sí, Chirimbote, Marie Curie, ¿sí? Y la curiosidad, ¿no? Que me parece muy interesante lo que hace Chirimbote, ¿no? En términos de darle un rol protagónico a la mujer, por lo general, ¿no? Acá tenemos a Juana Zurduy y sus antiprincesas y antihéroes para colorear, ¿sí? También para los más chiquitos, que tenemos ahí, Frida Kahlo, tenemos a Cortázar, ¿no? Y así, Gilda, ¿no? Y Evita, ¿no? Así que también, si quieren, para los más chiquitos, tenemos estos libros. Son libros que encontramos actualmente en la librería. En la librería se encuentran, sí. Después tenemos esta de Anti-Cenicienta, ¿no? También bueno. Hay un género que a mí me parece como interesante, ¿no? Y les diría, como una movida que se está haciendo que tiene que ver con el retelling, ¿no? Que es contar de una manera distinta algún relato. Por ejemplo, una anti-Cenicienta, ¿no? En vez de que sea la Cenicienta, en vez de que se duerme, es súper hiperkinética, ¿no? Y que no se duerme. Entonces, a ver, si vos viste la película Shrek, pasa un poco eso. Y sí. Subvierte todo lo que no... ¿Quién es el malo? El ogro. Bueno, va a ser el bueno. ¿Quién es el bueno? El príncipe azul, entonces va a ser el malo. Y así, ¿no? Bueno, y está bueno que uno empiece a quitar de ese pedestal a la literatura y empezar a reflexionar. Bueno, lo mismo de Evita, ¿sí? También tenemos de Chirimbote. Acá volvemos a Sudestada con Spinetta, ¿sí? Que siempre está bueno recordar al flaco. Y después acá hay dos libritos para generar esto que decíamos recién, ¿no? Ese hábito de ir a la cama con tu hijo y de repente decir, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de Van Gogh, ¿no? Y acá tenemos, ¿no? Van Gogh. Y te va contando, ¿no? Este libro de arte para niños, ¿sí? Sí. Con 6 grandes artistas. Te cuenta un poco cómo fue la obra de Van Gogh, te va explicando cómo funciona el tema de sus trazos, cómo, algunas cuestiones en las cuales les hacen a los chicos intervenir como para que también imiten todo lo que tiene que ver con la obra, que también está Picasso, está Dalí, ¿no? Velázquez, ¿sí? Da Vinci, así que bueno, un libro muy hermoso, ¿sí? Como para que con los chicos uno haga. Y este que me parece muy bonito, es como para tener en la mesa de luz largo rato, como pueden ver, que se llama 1100 preguntas, respuestas y curiosidades. Vamos a abrirlo tipo I Ching, ¿no? Dale. Y vamos a ver. Caiga. Menudo castigo, ¿no? La 716. Sí. Uno de los castigos más antiguos, estamos hablando de piratas, consistía en atar al prisionero al extremo de una cuerda y pasar al otro extremo por debajo del barco. Entonces lo empujaban el agua y tiraban con fuerza de la cuerda, haciendo que el pobre hombre se desgarrase la piel con los moluscos que habían adheridos al casco y con las cabezas de clavo que sobresalían de la madera. Y lo tenés al pobre bastante malherido, ¿no? Sí. Y así hablas de piratas. El libro es 1100 preguntas y respuestas y curiosidades. Exactamente, ¿no? Los ninjas, por ejemplo, Quetzalcóatl, ¿no? Hombre de Dios, la famosa serpiente emplumada. ¿Querés hablar de vikingos? Hablamos de vikingos. También acá, medios de transporte, ¿no? Por ejemplo... A ver, hace un aleatorio más. A ver. 897. ¿Por qué flotan? Aunque su estructura es muy pesada, un barco no se hunde porque en su interior tiene un espacio lleno de aire, que es una sustancia menos densa que el agua, de manera que la densidad total del barco es menor que la del agua. Funciona como si de un flotador gigante se tratara, ¿no? Y así, trenes, barcos, ¿no? Un montón de cosas. También tenemos de selvas de Sudamérica, arrecife de coral, ¿no?
el cuerpo humano. Así que bueno, esto está re lindo si uno lo quiere tener en la mesita de luz y cada tanto decir, te leo una, y también al azar se puede ir leyendo y tener largo rato antes de llegar a la 1100, ¿no? Sí. Y esta última es una belleza, ¿no? Y con esto cerramos. Es un texto de Wang Zhaozhao, ¿sí? Chino, y las ilustraciones de Huang Li, ¿sí? Traducida por Lucía Fernández. ¿El título del libro es? La semilla de An. ¿Sí? Acá tenemos al pequeño An, ¿sí? Con una semilla. Es un libro álbum, así que se lee muy rapidín, tiene una frasecita por página más o menos, que el libro álbum tiene justamente esa característica. Grandes imágenes y un pequeño texto, ¿no? Dice, el maestro les dio a los monjes Ben, Jing y An una antigua semilla de loto. Estas son las semillas de loto muy valiosas, son milenarias, vayan a plantarlas donde puedan crecer. Después de recibir la semilla, voy a ser el primero en plantarla, pensó Ben. ¿Cómo puedo hacerla crecer?, pensó Jing. Tengo una semilla, pensó An. Ben fue corriendo a buscar una pala. Jing prefería elegir la mejor maceta. An puso la semilla en una bolsita de tela y se la colgó en el pecho. Ben enterró la semilla bajo la nieve, ¿no? Y acá tenemos. Jing fue a buscar libros sobre cómo plantar y cultivar semillas de lotos. An fue al mercado a comprar cosas para el templo. Pasó el tiempo y la semilla de Ben no germinó. Enojado e impaciente, Ben desenterró la semilla, rompió la pala y dejó de intentarlo. La nieve se acumulaba. Mejor voy a barrer la nieve frente al templo, pensó An. Voy a hacer crecer este loto milenario, pensó Jing. Jing trajo una maceta dorada y la puso en la habitación más cálida, ¿sí? An siguió barriendo la nieve del monasterio. Jing usó el fertilizante y la tierra más caros y plantó la semilla con delicadeza. An preparó la comida como siempre. La semilla de Jing germinó. Jing la trató como un tesoro y la tapó con una campana de oro. Por la mañana temprano, An fue a buscar el agua, como de costumbre. La plantita de Jing se marchitó a los pocos días por no recibir luz del sol ni oxígeno. Después de la lección, An salió a caminar, como siempre hacía. Cuando llegó la primavera, An plantó la semilla al borde del estanque. Poco después, la semilla germinó. An miró feliz las hojas verdes frente a él. Una mañana de verano, bajo el sol tibio, el loto milenario floreció. ¿Sí? Es un relato sobre la paciencia, sobre cómo no apurarse, cómo no todo tiene que ser vertiginoso, ¿no? Como tenemos que frenar un poquito, leer un lindo libro. Eso es un poco de lo que habla La semilla de An. Y es un poco lo que habla también la columna semanal de Guille Angelson, donde tenemos que hablar de libros. Te agradezco, como cada semana, tu presencia, las recomendaciones. Y bueno, todo esto lo encontramos en la librería, todos estos libros, ¿no? Todos estos libros. Encontramos... Perdón, me olvidé decir que es de Editorial Dédalus, ¿sí? Así que estamos ahí. Bien, y además libros, bueno, pensando en las vacaciones de invierno, pensando en los más peques, y por lo que escuché, libros para los más peques de todas las edades también, ¿no? Los más chiquitos, los ya no tan pequeños también. Exacto. Así que... Y para los grandes. Y para los grandes también, ¿no? Acérquense a la librería Rodolfo Bosch de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Lanús. Guille, hablamos la semana que viene. Muchas gracias. Guillermo Tangelson, encargado de las relaciones interinstitucionales de la editorial de La UNLA. Nos hemos pasado 3 minutos de las 12 del mediodía, así que aprovechamos el momento para despedirnos también con Agus en los controles, Julio Mole en la producción, Luciano Osorio en redes sociales, Clara María Olliro en la coordinación, que les habla Gerardo Corsi. Pensaste que no habría Casi, más casi, dolor, casi ya. que en el Chau, hasta viaje mañana. no habría más frustración. Inocencia del que no quiere despertar a la ciencia del todo puede.